Estamos presentando Asuntos Centrales, solo los temas que importan. Vamos entrando a la última media hora del programa, transmitido para Canal 37 Cotas Cable, 24/7 TV Ciudad, transmitido por la Latina Televisión de Montero, transmitida por streaming por Asuntos Centrales, Forbes, EJUTV. Así está la jornada de hoy, ese es el panorama, y les decía que vamos a hablar de un tema muy preocupante, que hay que tomarlo muy en cuenta, que se refiere al incremento de casos de embarazos no deseados de adolescentes. Son cifras que vamos a conocer a continuación, muy importantes. Celia Taborga es representante adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Está con nosotros para hablar de este tema. Muy buenos días, Celia. Gracias por acompañarnos y contarnos lo que significa esta problemática del embarazo de adolescentes, niñas también en Bolivia. ¿Cómo le va? Entiendo que han subido las cifras. ¿Cuáles son estas cifras comparativamente con otros periodos? El confinamiento puede ser que haya inclusive agravado el problema. Usted nos dirá. Buen día, gracias por esta entrevista. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Realmente es un tema sumamente preocupante, estamos muy alarmados con lo que está sucediendo. En este momento, datos del Ministerio de Salud nos muestran que están existiendo en el país 90 embarazos diarios de niñas y de adolescentes. Imagínense, en época de confinamiento, en época de COVID, está sucediendo esto. Estamos en este momento en la semana de prevención del embarazo en adolescentes y tenemos una serie de actividades, de webinares, de entrevistas, en fin, para conversar del tema. Esto lo estamos realizando en una alianza con el Ministerio de Salud, el Ministerio el Ministerio de Justicia y con la OPS-OMS. Entonces, realmente es sumamente importante el que conversemos de estos temas en esta semana que se recuerda, pero que además se quiere promover la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Como les decía, son 90 embarazos por día que está arrojando los datos del Ministerio de Salud, y en menores de 15 años, estos embarazos son 4. O sea, 4 niñas menores de 15 años se están embarazando por día. Las niñas están en sus casas. Las niñas en este momento están viviendo tremenda violencia sexual por parte de personas muy allegadas a ellas o familiares o personas muy cercanas de la comunidad. Entonces, realmente son temas que tienen que llevarnos a la reflexión. Sabemos que los municipios están haciendo grandes esfuerzos para que funcionen los servicios de atención a la violencia por un lado, pero también los servicios de salud sexual y reproductiva. Pero también sabemos las dificultades enormes que se tienen en este momento en el marco de lo que es la pandemia del COVID. Pero debemos comprender que aquí se trata de una pandemia dentro de la pandemia. Es tremendo que una niña, un adolescente, esté embarazándose y esté con esta realidad, ¿no es cierto?, teniendo que dejar de lado lo que son todos sus proyectos, todos sus sueños, en fin, de vida. Tremenda la cifra. En comparación con otros periodos, otros años, cuando usted menciona 90 embarazos por día de adolescentes y niñas, ¿han aumentado respecto, por decirle, al año pasado? Supongo que sí, por el tema del encierro y la pandemia. Así es, han aumentado muchísimo, y lo cual nos llama mucho la atención, como le decía, porque nos está mostrando la relación que están teniendo estos embarazos en adolescentes con temas de violencia sexual que están viviendo las niñas. Pero también nos está mostrando las dificultades para acceder
a lo que son los servicios de salud sexual y reproductiva para poder prevenir un embarazo no deseado en aquellos casos donde las relaciones sexuales son consensuadas, y estamos hablando de adolescentes y jóvenes más grandes, ¿no? No estamos hablando de las niñas. Por lo tanto, es preocupante, sabemos de todos los esfuerzos que se están haciendo, pero también sabemos que hay que incrementar estos esfuerzos. Y es muy importante que en este contexto de pandemia, sabemos que las escuelas están cerradas y las familias tienen que estar hablando de educación integral de la sexualidad con sus hijos e hijas. Es sumamente importante que se asegure como sociedad que todos estos temas los estemos hablando abiertamente y así desnaturalizar, por un lado, lo que es la violencia sexual, pero por otro lado también desnaturalizar los embarazos en adolescentes no deseados. Entonces, creemos que es sumamente importante que realicemos acciones diversas desde los servicios de salud, por un lado, desde los medios, desde todos los lugares, pero también desde las familias y las comunidades. Supongo que a propósito de zonas, las más pobladas son las donde las cifras golpean más. Me refiero al eje troncal, las ciudades más grandes, por la estadística simple. ¿O hay algún lugar en particular? En este momento, los departamentos que arrojan mayor número de casos de embarazos en niñas y adolescentes son Pando, Beni y Potosí. Ha habido un incremento muy grande de embarazos en niñas y adolescentes en estos 3 departamentos, pero evidentemente es en todo el país, en todas las regiones, en todos los municipios y en todos los contextos que se está dando el embarazo en niñas y adolescentes. Y sobre todo, por supuesto, en aquellos lugares donde no hay servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no es cierto?, que estén a la mano de las niñas y de las adolescentes. ¿Y el problema golpea fundamentalmente a los hogares más pobres o en realidad se distribuye en general en todas las clases sociales del país? Esta es una problemática general, es una problemática que está muy relacionada con la falta de equidad, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades muy patriarcales, que evidentemente no protegen a las niñas y a las mujeres, y no se protegen sus derechos en general, digo. Entonces es una problemática universalizada, pero evidentemente la pobreza incrementa este tema. ¿Por qué? Porque no tienen las personas en los lugares con mayor pobreza, ¿no es cierto?, el acceso necesario a la información y a los servicios que pueda brindarse para lo que es la protección de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, pero también la prevención, atención y sanción de la violencia sexual en aquellos lugares donde se está produciendo, ¿no? Los embarazos no deseados generan consecuencias vinculadas, como usted decía, a proyectos truncados, seguramente deserción escolar, y me imagino que también el problema del aborto. Así es. Realmente es una problemática muy complicada porque pone en riesgo la vida de las niñas, de las adolescentes, pero también, ¿no es cierto?, los proyectos de vida. Evidentemente, en general, ¿no es cierto?, se abandona la escuela, las niñas, las adolescentes que están embarazadas abandonan la escuela, por lo tanto no tienen la posibilidad de formarse y el día de mañana acceder a un empleo digno. Entonces se da una reproducción de la pobreza, ¿no es cierto?, de una manera tremenda, y todo lo que son los sueños, todo lo que son las esperanzas, el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas niñas y adolescentes queda truncado. En realidad, el embarazo en las niñas y en las adolescentes, cuando este embarazo es o producto de violencia o es un embarazo no deseado, por falta de acceso a la información y a los métodos de anticoncepción por parte de las adolescentes y las jóvenes que así lo deseen, es
una violación a sus derechos humanos, porque se está directamente colocando en riesgo todo lo que son sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Entonces, realmente son temas que nos compete conversar, que hay que hablarlo, porque estamos viviendo un enorme drama. Como decimos y lo reiteramos, estamos hablando de una pandemia dentro de otra pandemia. Así es. Para terminar, ¿alguna propuesta de acciones que se puedan establecer para reducir, si no eliminar, este grave problema que estamos viendo y usted nos está comentando? Sí, hay varias acciones, muchas acciones que debemos realizar, que son integrales, que son intersectoriales y que involucran, ¿no es cierto?, al Estado por un lado, pero también a la sociedad civil, a las familias y a las comunidades. En primer lugar, nos parece sumamente importante asegurar que los servicios de salud sexual y reproductiva, la atención a las y los adolescentes en estos servicios, los servicios de atención y prevención y sanción de la violencia sexual estén, ¿no es cierto?, funcionando, sean muy funcionales. Y para ello se requiere asegurar que todos estos servicios cuenten con estrategias, por un lado, de servicios online, por un lado, pero también en los casos que se necesita la atención presencial, pues que cuenten con todas las medidas de seguridad para prevenir además el COVID. Esto por un lado. Pero por otro lado, es sumamente importante impulsar acciones de educación integral para la sexualidad. Es sumamente importante que las adolescentes conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son tengan los conocimientos para poder protegerse en caso de violencia. Si no lo pueden hacer, el de denunciar, el de saber y estar empoderadas como para saber que no son culpables, que no deben sentir vergüenza y que realmente no puede quedar en la impunidad lo que es la violencia sexual. Pero también aquellas adolescentes y jóvenes que tienen relaciones sexuales consensuadas con sus pares y que por supuesto no desean quedar embarazadas, tener el acceso necesario a lo que son los servicios de salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción. Entonces, para todo ello es sumamente importante la educación integral para la sexualidad que se debe impulsar. Y en estos momentos en que las escuelas están cerradas, pues compete también a los padres y a las madres el poder hablar de estos temas. Se debe hablar, es sumamente importante poner los temas sobre la mesa. Sabemos que con educación integral para la sexualidad, por ejemplo, incluso las primeras relaciones sexuales, la edad de la primera relación sexual se pospone. ¿Por qué? Porque la niña aprende a cuidarse, aprende la adolescente a cuidar su cuerpo, tiene una mejor autoestima, tiene una percepción distinta también de lo que es la sexualidad y no accede tan fácilmente a todos estos temas como la prueba de amor, etcétera, que ponen siempre en riesgo la vida y la salud de las adolescentes y de las niñas, ¿no? Le agradezco por explicarnos tan detalladamente esta difícil problemática, Celia. Ha sido un gusto, seguiremos informando al respecto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Gracias a usted. Celia Taborga, representante adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas, nos estuvo describiendo, detallando una problemática complicada. 90 adolescentes y niñas se embarazan por día en Bolivia. Qué cifra realmente preocupante. Vamos a hacer una pausa. Al retornar estaremos hablando con más, diría yo, de más cosas, de más detalles, ya en la recta final del programa, en este miércoles, víspera del aniversario de Santa Cruz. Mañana es feriado departamental. Estamos presentando Asuntos Centrales, solo los temas que importan.